Estudiaremos un nuevo tipo de objeto GeneXus que nos permitirá proveer datos estructurados o colecciones de datos en una forma declarativa, fácil, de alto nivel. Los data providers reemplazarán a los procedimientos en aquellos casos en los que se necesita devolver una salida jerárquica de datos. La incorporación de este tipo de objeto permite dar un paso adelante en la dirección de declarar en lugar de programar, con la clara ventaja que puede cambiar la implementación subyacente y el data provider continuará siendo válido. Veamos un escenario de aplicación. Supongamos que tenemos una aplicación A para una agencia de viajes que debe comunicarse con una aplicación B de una compañía aérea, enviándole información de los pasajeros que están registrados en el sistema de la aplicación A. Esta información es claramente jerárquica. De cada pasajero debemos enviar su identificador, su nombre y su teléfono. Como sabemos, el formato más común para intercambio de información sigue siendo hoy en día XML. Por tanto, en una primera tentativa para implementar este requerimiento, un desarrollador de la aplicación de la agencia de viajes podría haber creado un procedimiento con el source que se muestra en esta diapositiva. Como sabemos, todo procedimiento toma un input y mediante alguna transformación obtiene un output. Para obtener el input se tiene cierto lenguaje. En GeneXus, si se trata de la base de datos, nombrando los atributos alcanza. Para realizar la transformación se tiene otro lenguaje. En nuestro caso, el código que podemos ver en el ejemplo. Y luego, para expresar el output, otro más. Como puede verse en el caso de los procedimientos GeneXus, tanto el input como el output se encuentran embebidos dentro del propio código de transformación. Puede decirse entonces con bastante claridad que el foco en los procedimientos GeneXus está puesto en la transformación. Como muestra de ello, ¿podemos decir en un primer golpe de vista cuál es la salida de este procedimiento? Es decir, su intención. La respuesta es no. Para descubrir la intención tendremos que buscar dentro del código descifrándola. En nuestro caso, la presencia de la variable XMLWriter nos inclina a pensar que estamos queriendo devolver un XML. Luego, si observamos en el for each, estamos recorriendo una tabla base. ¿Cuál? Aquella que surge de considerar la mínima tabla extendida que contiene los atributos del for each. En nuestro caso, entonces, la tabla base de este for each será passenger y lo que estamos queriendo hacer es, por cada pasajero, por cada registro de esa tabla, incluir en el XML un elemento. Es decir, estamos entonces queriendo obtener con este procedimiento un XML con la información ID, name y phone de los pasajeros. Observemos cómo la salida queda oscurecida dentro del código de transformación. Esta característica condujo a la incorporación dentro de GeneXus de los data providers, que podemos pensar como procedimientos declarativos. Con un data provider, el foco está ubicado en el lenguaje de salida y no en el lenguaje de transformación, como es el caso de los procedimientos. Así, este será el source del data provider que nos permite devolver la lista de pasajeros de nuestro sistema. Como vemos, el output queda claro en un primer golpe de vista. Observemos que lo que se declara en el source, entonces, es la estructura jerárquica que será devuelta por ese data provider. Luego, para cada elemento de la estructura jerárquica, habrá que indicar en el source cómo se calcula. Y es por ello que aparece para ID el atributo passenger ID, para name el atributo passenger name y para phone el atributo passenger phone. Por tanto, al observar esta estructura, sabemos que lo que devolverá será una estructura jerárquica como la que podemos ver aquí, donde la información se toma de la base de datos. Por tanto, podemos decir que la intención de este data provider queda absolutamente clara. Luego alcanzará con indicar el formato deseado para esa estructura jerárquica resultante.
podría ser XML, podría ser SDT o podría ser cualquiera de los formatos soportados. Es decir, una misma información estructurada va a poder representarse utilizando los diferentes formatos existentes. Esa es la idea del Data Provider. Si en el futuro aparece un nuevo formato de representación de información estructurada, el Data Provider continuará invariable. GeneXus implementará el método de transformación a ese formato y solo habrá que utilizarlo. Hasta aquí hemos realizado un análisis descriptivo de los Data Providers. Vayamos ahora al campo de lo real para ver cómo funcionan dentro de GeneXus 10. Un Data Provider se crea como cualquier otro objeto GeneXus. En la transparencia podemos ver el source de un Data Provider de nombre Passengers List. Este Data Provider devolverá una estructura jerárquica de datos que corresponde a la que veníamos viendo en los casos anteriores. Veamos que la presencia de los atributos Passenger ID y Passenger Name están determinando que el Data Provider, para calcular los elementos ID y Name del ítem Passenger, va a tener que acceder a la base de datos, a la tabla Passenger que contiene a esos atributos. En otras palabras, GeneXus va a determinar para este grupo una tabla base, al igual que lo hacía en el caso de un comando for each dentro de un procedimiento. Ahora bien, del análisis de este source, surge inmediatamente que la salida de este Data Provider va a ser una colección de ítems Passenger, cada uno de los cuales tendrá como miembros ID y Name. La pregunta que surge es, ¿cómo se representan las estructuras jerárquicas en GeneXus? Es decir, ¿en qué formato va a estar dada esa salida? La respuesta es evidente. Los SDTs son los tipos de datos que nos permiten representar estructuras jerárquicas. Luego, con esa salida puede realizarse lo que se desee, en particular, convertirla a formato XML con el método toXML de los SDTs. Repasando entonces, si en la base de datos tenemos la información que estamos viendo aquí, al ejecutar este Data Provider, él mismo devolverá una colección de pasajeros, cada uno de los cuales tendrá la información tomada de cada uno de los registros de la tabla Passenger. Luego, si formateamos esta información a XML a través del método toXML de los SDTs, podemos obtener esa misma información con el formato correspondiente. Ahora bien, veamos cómo es que se declara la salida en un Data Provider. Ya podemos adelantar que no va a ser de la forma convencional, es decir, como parámetro de out de la regla PARM. Muy por el contrario, va a ser a través de propiedades que vamos a declarar esa salida. En particular, como podemos ver en el ejemplo, aparece un grupo output en las propiedades con dos propiedades internas al grupo. Una propiedad del mismo nombre, output, y una propiedad collection. Supongamos que para trabajar con la colección de pasajeros devuelto por este Data Provider, hemos creado previamente en la base de conocimiento un SDT Passengers como se muestra aquí, es decir, un SDT que ya es una colección de ítems de nombre Passenger, cada uno de los cuales tiene un ID y un nombre, un name. Observemos, por otra parte, que la estructura de este SDT coincide exactamente con la estructura jerárquica que se infiere a través del source de este Data Provider. Entonces veamos que lo único que hacemos es, en la propiedad output, colocar como valor ese SDT. Podría esperarse
que uno no tuviera que hacer esta declaración y que directamente se infiriera del source del data provider. Pero esto no es así. Es decir, hay que tener declarado el SDT salida dentro de la base de conocimiento y especificarlo en la propiedad output. A partir entonces de estas declaraciones, sabemos que el resultado de la ejecución de este data provider será un SDT de tipo passengers cargado con la información correspondiente. En este momento podríamos preguntarnos cuál es el sentido de la propiedad collection que está apareciendo en false. La propiedad collection no está indicando que lo que va a resultar del data provider es una colección, sino que, como vamos a ver en el ejemplo que sigue, lo que está indicando es si lo que se va a devolver es un elemento de tipo passengers, sea este SDT colección o simple, no importa, o si lo que se va a devolver va a ser una colección de este SDT. Pero no nos adelantemos, vamos a ver esa otra posibilidad de implementar este data provider en la próxima transparencia. Supongamos que tenemos definido el data provider exactamente de la misma manera que antes, que queremos obtener exactamente la misma salida, pero que en la base de conocimiento, en lugar de haber definido el SDT Passengers Collection, definimos el SDT correspondiente a los ítems. Es decir, tenemos un SDT Passenger definido en la KB. En ese caso, colocamos como output ese SDT y luego prendemos la propiedad collection pasándola a true, de manera tal de indicar que lo que vamos a devolver no es un solo passenger, sino una colección de passenger, cuyo nombre será passengers. Observemos que ese nombre debe coincidir, en caso de haber raíz, con el nombre de la raíz. En particular, en este caso, se hace innecesario colocar la raíz, es decir, lo mismo obtendríamos si en lugar de especificar el source de esta manera, lo hiciéramos de esta otra, es decir, quitando el grupo passengers y las llaves y dejando solamente el grupo interno passenger. Por tanto, estamos viendo dos maneras de implementar el mismo data provider. La elección de una u otra dependerá de qué SDT es el que necesitamos tener definido dentro de nuestra base de conocimiento. Si nos surgió la necesidad de tener una colección de pasajeros definido como SDT, usaremos la primera opción, y si la necesidad fue de tener un SDT simple para cada elemento, para cada pasajero, entonces en ese caso utilizaremos esta segunda opción. Antes de continuar con la teoría, vayamos a GeneXus a crear nuestro primer data provider.